Ah, re tóxico era el tipo. Re Sí. tóxico. Vaya al psicólogo. Debe ser por la educación que recibí. Debe ser quizás por la formación que recibí cuando era... Porque no me ¿Será? pusieron los límites a tiempo. ¿Será? Quizás. No es cada sé. vez más complicado ponerle límites a los Ni le chicos. cuento. ¿Ha cambiado en demasía la forma de educar que tenemos a nuestros chicos? Sí. ¿Qué ha Yo creo cambiado? que Cambiado. sí. ¿Qué era mejor? Antes... Porque viste que muchos se ponen como ejemplo. Mirá, a mí me educaron así, con alpargatazo, con Claro. chacletazo. ¿Qué pasó con la OJ? ¿Qué pasó con la OJ? Esa Perdón, yo querida. nunca estoy de acuerdo con la No, OJ, no pero- estamos. pero- Pero era nuestro psicólogo en ese momento. pero, perdón, escuchá, pero mucha gente te dice, mirá, yo mirá cómo salí. Claro, y vos lo mirás y claro. no es que saliste muy Sí, bien, ¿eh? saliste hoy. Pero hay algo que no podemos soslayar, es que cada vez está más complicado, por lo menos yo que soy papá, Sí. vos que sos mamá, vas Sí. a dar razón o no, educar a nuestros... ¿Cómo ponemos los límites? Porque a mí, por ejemplo, yo le pongo los límites a mi hija, Sí. pero llega un momento que me agarra un sentimiento de culpa. Y digo, viste, y aflojás y es complicadísimo, no es tarea No es sencilla, fácil. pero vamos a hablar con el que realmente la tiene clara, Sí. con quien es nuestro psicólogo de cabecera. Pablo Melicchio está con nosotros. Pablito, ¿cómo estás? Ayúdanos en esta, por favor. Bueno, voy a intentar ayudarlos a pensar. Escuchaba atentamente todas estas ideas que van lanzando al aire y ya tengo un punto de partida. A ver. A ver. Lo primero que se me ocurre es este pasaje abrupto de aquellos padres que funcionaban casi como comisarios, policías, rígidos, que decían cállate o esto no porque yo lo digo, a este tiempo donde hay mamás y papás que se ponen en el lugar de amigos, de sus hijos, de pares, y que confunde mucho, confunde muchísimo. Entonces se pasa de un lugar sumamente estructurado a un lugar demasiado blando, o como dice el sociólogo Bauman, líquido, ¿no? Esos vínculos líquidos, poco consistentes, que tampoco ayudan, ¿eh? Ese es el diagnóstico, o sea, ahí tenemos más o menos qué es lo que está ocurriendo, cómo pasamos, que yo creo, Pablo, que tiene que ver con esta, yo tuve padres que fueron muy estrictos, entonces digo, bueno, yo con mi hija no quiero ser de esa manera, pero me voy para el otro lado, me bandeo para el otro lado. ¿Cómo encontrás el punto medio? Bueno, es el secreto de la vida es la búsqueda del equilibrio. Desde luego que ese pasaje de padres sumamente rígidos y autoritarios a un papá equilibrado, hay que ensayar un montón de caminos alternativos. Esos caminos alternativos, ¿cuáles son? Entender que los roles son necesarios y cuando un rol es necesario uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es mi rol? Si mi rol es ser papá, tengo que comprender que mi hijo me necesita desde el amor, pero también desde los límites, que me necesita para que lo escuche y que también para que le hable, ¿no? En general lo que aparecía antes es que no había escucha. Hoy tenemos que ensayar muchísimo la capacidad de escucha, porque si no después en general te dicen, ¿y cómo le pongo un límite? Bueno, se le pone un límite primero a un hijo que se le habló, que se le explicó las cosas. Antes solo se bajaba el límite. Hoy tenemos que encontrar ese camino alternativo que es primero abrir la comunicación. Si se abre la comunicación, después se puede poner un límite, pero siempre desde el amor. Claro, yo te enseño, te voy marcando lo que no está bien, ahora no lo hagas, porque si vos transgredís eso, quiere decir que no me estás haciendo caso, entonces bueno, ahí viene, ¿cómo hacemos una sanción? ¿Cómo sancionamos? Bien, buena pregunta. En general, pensemos también que no es lo mismo poner un límite en la niñez que en la adolescencia. Uh-huh. La etapa más difícil es la de la adolescencia porque es la etapa natural de la transgresión. A un niño, a una niña, en general le explicás y suelen comprender, aparecen los caprichos, aparece otro tipo de crianza, pero todo lo que vos inviertas en la niñez, después vas a cosecharlo en la adolescencia, no tan fácilmente. No es que si vos funcionaste muy bien con tu hijo chiquitito, después el adolescente va a ser un adolescente agua calma, porque en la adolescencia sí o sí igual va a aparecer la transgresión a los límites, la provocación, porque el adolescente necesita
autoafirmarse, ponerse a prueba a sí mismo, pero también poner a prueba a la mamá o al papá de esa etapa, que es la etapa adolescente. Así que yo diría que como punto de partida, establecer que en la niñez hay que abrir el diálogo, las explicaciones, y si tenés que poner un límite, sea después de haber explicado, porque si vos ponés solo un límite, cuando un hijo se equivoca y vos no le explicaste, ahí no tenés que ponerle un límite, porque se equivocó porque está ensayando la vida, ¿no? La vida no viene con un manual de aprendizaje, siempre viene con letra chica igual. Entonces, todo es aprendizaje. Entonces, si vos sí explicaste algo y transgrede a la ley, se equivoca a partir de lo que vos le explicaste, bueno, ahí podés poner un límite. Después veremos qué tipo de límites, ¿no? Ahora, Pablo, una consulta, ¿no? Porque yo soy muy del diálogo y del límite también. O sea, yo no, te limito, pero te explico y te charlo. Y a veces digo, ¿me escuchará? ¿Entenderá algo? ¿Será para un futuro, digamos, que aprendizaje o entrará por acá y saldrá por acá? En el caso mío es niñez, ¿no? Porque tiene 4. Pero esto que estás diciendo, ¿desde tan chicos este diálogo o es en vano? No, por supuesto que es muy, muy efectivo el diálogo en la niñez, también jugar mucho. No nos olvidemos que en la niñez, el lenguaje de la niñez son los dibujos y los juegos. Entonces, mucho de lo que vos le puedas decir a tu hijo o a tu hija chiquititos es desde el juego, desde el diálogo, desde estar mucho, porque lo que vos vas viendo también en estas etapas de la vida y en este momento es que en general, cada uno está en su burbuja. Incluso en las casas hay mucho de teléfono, mucho de computadora, mucho de televisión y poco de sobremesa, poco de diálogo frente a frente. Yo creo que poner lugares de reflexión en la casa, yo siempre sugiero eso, ¿no? La silla de la reflexión, el espacio del cafecito, del té, de la merienda, donde nos escuchamos mutuamente, por supuesto que a medida que van creciendo, porque... Claro. Vos no le puedes estar contando a tu hijito de 4 años un problema tuyo, pero sí preguntarle y contarle algo, a ver si tiene capacidad de escucha, ir practicando lo más lindo que tiene la vida, que es la comunicación. Claro, y ahora también, Pablo, cambió muchísimo. Antes, muy pocas, la verdad, familias eran separadas, o al menos no es tanto como ahora. Entonces, era una enseñanza que se manejaba en casa, un límite que se manejaba y todo se respondía, digamos, acorde a una sola manera. Ahora quizás pasa de que, bueno, de que un chico es educado con 2 maneras. Esto también repercute al límite, a que el chico entienda, bueno, acá puedo hacer esto, pero acá no. ¿Cómo es ese también un poco lo que pasa, ¿no? El niño. Sí, eso es bastante relativo porque en esas casas donde los papás estaban juntos no necesariamente tenían el mismo discurso. A veces uno bajaba una línea y otro otra línea. A veces la mamá o el papá estaba más presente y explicaba más las cosas. Yo creo que igual en una familia donde se cría con los papás, con ambos, con la mamá y el papá, yo siempre digo que esa pareja de padres tiene que trabajar mucho el lenguaje singular, ¿no? Que bajen el mismo límite, claro. que tengan, digamos, estrategias comunes. Y esto es mucho más complejo. Yo creo que es importante que si alguien se cría donde hay una mamá y un papá que se aman, una pareja que tiene en sí mismo diálogo, se transmite con el ejemplo. Uh-huh. La separación, yo creo que a veces puede ser una ganancia, porque si en esa casa claro. no había amor, no había diálogo, había discursos contradictorios, bueno, a veces la separación, esos chicos se hacen más flexibles y escuchan el discurso de la mamá, el discurso del papá, y a veces pueden entrar en crisis o tener amplitud de reflexiones a partir de esas diferencias. Pablo, a medida que va pasando el tiempo, a ver, yo recuerdo, por ejemplo, ¿sabes lo que me pasó a mí en la adolescencia mientras ustedes hablaban? Yo pensaba en eso, ¿no? Uh-huh. En la adolescencia yo era un tipo totalmente rebelde, o sea, ya todo lo que me enseñaron mis viejos, es como que me cegué, me rebelaba contra el sistema, me rebelaba contra toda autoridad y demás, que es un poco la adolescencia. Pero después cuando fui adulto, es como que recordé los valores que me fueron inculcando en la infancia, y es ahí
ahí donde dijo, che, no, pará, quiero volver a ese tiempo, a recordar y a comportarme como me enseñaron mis viejos cuando era pibe, cuando era antes de la adolescencia. ¿Funciona así un poco la cosa? Fíjate que vamos a tomar tu caso clínico, ¿no? Hablaste de un papá rígido, entonces es normal que vos en la adolescencia seas más rebelde. Y con el paso del tiempo, en realidad la rebeldía adolescente es normal y desesperable, pero a veces frente a padres más rígidos, el adolescente se pone más rebelde y más transgresor y más se pone a prueba y pone a prueba a sus padres. Y después con el paso del tiempo, si uno tiene un trabajo interior, si uno es reflexivo, se da cuenta que la mamá y el papá también son hombres y mujeres que han transitado también la vida con sus propios padres, nuestros abuelos, que han hecho lo que pudieron, que han experimentado también lo difícil que es la crianza. Y quizás después con el tiempo comprendés por qué tu papá era rígido, por qué tu mamá se acomodaba al discurso del machismo, del patriarcado. Sí. Bueno, entonces siempre tenemos que pensar que la vida es un aprendizaje y que siempre vamos a equivocarnos, pero lo importante es registrar el equívoco y tratar de modificarlo. Y si te equivocás con un hijo también, decirle, mirá, yo lo aprendí así, o yo por ser diferente a mi papá te puse este límite, pero lo pienso ahora de esta manera. Pablo, dos cosas. ¿Qué hacemos con la culpa? Primero. Y segundo, terrible. ¿Qué hacemos con las tías consentidoras? Mira, así te digo. Uno dice, yo me esfuerzo y después viene la tía y chao. La culpa, digamos que es el cáncer del pasado. Cuando uno está con culpa es porque se castiga por algo que hizo. Es una cosa como muy, muy cristiana, ¿no? Me equivoqué, tengo que pagar. No, la vida no es para pagar. En todo caso, la culpa hay que empezar a diluirla y comprender que si registrás que algo lo hiciste mal, tenés que empezar a modificarlo para empezar a hacer las cosas de una manera mejor. Desde la culpa lo que vas a ser una persona resentida y no vas a ser feliz y eso te va a contaminar tu presente. Así como la ansiedad es el cáncer del futuro, ¿no? La culpa te tira para atrás, la ansiedad te tira para adelante. Claro. Ninguna de las dos cosas nos sirven. Así que eso digo, diluir esto y tomar la vida siempre como un aprendizaje. Tal cual. Pablo, gracias. Sí. Con respecto a las tías malcriadoras. Bueno, es como los abuelos. Los papás la mamá y el papá tienen que criar, las tías, los tíos, los abuelos, así tienen que divertirse y pasarla bien. Claro. Vos sabés que tengo una charla siempre con mi hija Pablito cuando vamos a la casa de la abuela y le digo, mirá, si la abuela te dice esto, vos decirle que si yo te digo que no me discutas, venimos para acá, porque no me da cosa reprenderla en público, delante de la gente. ¿Está bien reprender en público a los hijos o no? No, nunca, ni a los hijos, ni a nadie. Ni discutir con tu pareja. Yo creo que todo lo que tiene que ver, digamos, de los vínculos profundos con tus hijos, con tus parejas, en lo público tratar de no, los trapitos no tienen que secarse bajo el sol, ¿no? En la intimidad. Tal cual. Pablito, gracias por aclararnos siempre, por ser esa luz al final del túnel. Bueno, no es una frase bonita, pero vos sos un poco eso para nosotros. ¡Pobre Pablo! Gracias, Pablo. Ojalá sea la luz en la vida cotidiana y no al final. Claro, tal Pablito, cual. escucha, decime las redes. Bueno, ahí quizás la tenemos ahí, sí. @Pablo Melicchio. ¿Puede ser? Con doble C y H. Sí. Doble C y H, Pablo Melicchio. Escríbanle porque Pablo contesta siempre. Gracias, Pablo, gracias. Sí. Que estén muy bien. Ahí estaba Pablo Melicchio ayudándonos un poco a entender, ¿no? Cómo transitar el ser papás, el ser mamás en este tiempo. Yo me acuerdo que yo a mi hija, por ejemplo, ya le hablo antes de salir de mi casa. No hagas esto. Si la abuela te dice esto, fíjate. No pidas más comida si te no nos quedemos, porque ahora hay un tema con la crisis económica. Entonces, mira, no nos vamos a quedar a comer en la casa de la abuela, porque papá, cada vez que nos quedamos a comer en la casa de la abuela, papá tiene que poner plata. Sí. Claro. Y no tengo plata. Entonces vengamos a comer a casa que ya tenemos en la heladera. Claro, te pido no siempre, pero de vez en cuando. Entonces ya lo hablamos antes. Pero en mi época, me acuerdo que mi vieja me decía,
ahora conseguimos cosas. Conseguimos cosas. No hablaban nuestros padres. Con la mirada nomás. No, ahora hay que O sea, hablar antes. Sí, yo le hablo, ¿Y cómo desafiábamos nosotros eso? Porque, viste, como que no nos importaba. Sí. Es como si te que ofrecen, decís que no. Muchas gracias. Claro. Así, porque era educado. Cuando decías, viste, postre te daban. Y que a un niño, ¿cómo le vas a dejar decir no cuando te ofrecen de nuevo un postre? Y le mirabas a tu mamá. Y vos le mirabas a tu mamá así. Bueno, sí. Y peor porque la dueña de casa te decía, come, no le hagas caso a tu mamá. No le hagas caso a tu Claro. padre. Y después... Y vos sabías que eso tenía consecuencias. No, a mí la psicología ya en el auto, cuando bajábamos ya no psicoanalizaban mi madre. Psicología barata. Todo, sí. Pero cómo cambian después los abuelos con los nietos. Totalmente nada. ¿Y qué te dicen cuando vos le decís, mirá, si vos a mí no me dejabas hacer esto? Sí. ¿Y qué te dicen ahí? Yo soy la abuela. Sí. Yo soy los padres que la tienen que criar. Yo la tengo que malcriar. Sí. Yo no me podía subir. Yo tengo que disfrutar con ni mi medio nieto. salto podía hacer en la cama de mi mamá Sí. y de mi papá, porque ¡ay, la cama! Y O ahora, tocar, sí. imagínense Mateo arriba de la cama de mi O mamá. tocar cosas, Salta, del gira, placar sube, o cualquier agarra, cosa. todo, sí. No, los abuelos son muy permisivos. Juega a las Y está bien, que escondidas. se en el divierten los vestidor. abuelos, está bien. Se mete en el vestidor. Juega a las escondidas en el vestidor, porque encima que es chiquitito y ella tiene todos los estantes ahí, sube, se trepa, cual araña y se esconde ahí Y por no ahí. dice nada. Y está Claro, chocha, y yo feliz. les acomodaba una remera y se era enteraba todo el olvidate. barrio. Olvídate.